nuestro estudio de Lucas, así es que vamos allí, a nosotros voy a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. El evangelio más largo, el evangelio de Lucas. Vamos a estar mucho tiempo en, en este evangelio, y qué bueno porque vamos a ir conociendo a Jesús de una manera mucho más profunda. Continuamos conociéndolo por medio de este evangelio. Y recordemos que la semana pasada terminamos el capítulo 5, estuvimos varios domingos en el capítulo 5, y allí nosotros, hacia el final del capítulo, vimos el llamado de Leví, que conocemos también como Mateo. Él era un recaudador de impuestos que estaba sentado en los tributos públicos, a quien Jesús vio con sus ojos de amor, como ve a cada uno de nosotros y como ve a cada uno de nosotros, los seres humanos pecadores. Jesús ve al pecador con una mirada de amor, ¿no? Y es interesante cómo nosotros reaccionamos cuando vemos, hoy que somos cristianos, ante el pecado, ¿no? Y ante el pecador en general. A veces nuestra reacción no es la mejor. Cuando hubo el tema del estallido social, de la revuelta social y todo, o cada vez que hay una elección o cualquier cosa, como que la rabia sale, o nuestras posiciones salen, el hombre viejo sale, y necesitamos ver al pecador con los ojos de Jesús. Lo necesitamos ver con los ojos de Jesús. Cuando vemos a esos chicos tirando piedras, cuando vemos a esos chicos quemando cosas, la verdad, sinceramente y honestamente, la primera reacción que uno quiere es, entran a mi casa y los golpeo, ¿no? O sea, pero Jesús mira a las personas y mira a la gente con ojos de amor. Él quiere que todos y todo el mundo le llegue a conocer. Y creo que es súper importante entender eso, y lo que hemos visto es la misericordia de Jesús acercándose a gente que normalmente en el común la gente los alejaba. Por ejemplo, el leproso, ¿no? Vimos que el Señor sanó un leproso allí también. Él ha sanado, y él llamó también a Leví, un hombre que es recaudador de impuestos, que estaba como un poco alejado de la sociedad lo apuntaba como un pecador. Y el leproso también, separado de todo, pero Jesús es misericordioso. Jesús mira a Mateo con esos ojos de amor, y lo llama a ser su discípulo, ¿no? Vamos a ver la semana que viene que Mateo también está dentro del grupo de los 12, que son dentro de todos sus discípulos. Jesús escogió a 12 para una misión especial, ¿no? Y allí nosotros también vimos que Mateo, una vez que recibe el llamado del Señor, él hace una fiesta e invita a todos sus amigos para que conozcan a Jesús. Y dijimos que debe ser la única persona en el mundo que se alegró de perder su trabajo. ¿Por qué él perdió su trabajo? Pero estaba feliz. Y es porque había llegado Cristo a su vida, ¿no? Era como lo que a él lo había transformado completamente. O sea, él perdió un trabajo excelente, con mucha estatus y posición, con mucho dinero, pero con Jesús ganó la vida eterna. O sea, ¿qué sacamos con ganarlo todo en esta vida si finalmente vamos a perder y vas a perder tu alma en este mundo? O sea, después vas a perder tu alma. Entonces es importante que tú también puedas tomar una decisión respecto a Jesús. Entonces, el ministerio de Jesús es un ministerio de salvación para el pecador, es un ministerio de enseñanza, es un ministerio de vista para el ciego, de sanidad para el enfermo, es un ministerio que vino a hacer todo nuevo, ¿no? Y eso es lo importante. Pero hay un grupo de personas que no tiene simplemente onda con Jesús. Que es el grupo de los religiosos, que es el grupo específicamente de los fariseos y los escribas, los saduceos, que eran grupos religiosos que estaban en la época de Jesús. Explicamos cuando empezamos el capítulo 5 también, cuando vimos allí algunas cosas, quiénes eran los fariseos y los saduceos y los religiosos que estaban allí
acechando ya a Jesús. Cuando Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro, ya estaban los fariseos allí escuchándolo, o sea, ya llegaron ahí como a ver qué onda este Jesús, que la gente lo está siguiendo, y entonces ellos comienzan ya a tener una oposición mucho más fuerte para la persona de Jesús. Ellos ya empiezan a tomar ya una posición de rechazo a Jesús, y es interesante lo que hoy día vamos a ver, porque vamos a ver que Jesús sana y Jesús permite que sus discípulos trabajen un día de reposo. Y es interesante lo que Jesús nos va a enseñar hoy. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros 5 versículos para ir estudiando. Dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo primero que nosotros vemos aquí es, obviamente, estamos en un día de reposo, aquí, ¿no? En este contexto, es un día de reposo, es un sabbat, ¿no? Un día que para el pueblo judío era y es sumamente importante. Los ortodoxos al día de hoy aún guardan muchos de los rituales, y de ellos son súper estrictos. No usan, por ejemplo, teléfonos. Ellos hay cosas de las cuales se privan durante estos días, aún en este tiempo. Entonces, es una fecha, un día especial para el judío más ortodoxo. Y bueno, es interesante lo que pasa acá, porque de acuerdo a los relatos de Juan, este hecho que está ubicado aquí no está ubicado cronológicamente, o sea, ya había Jesús sanado a alguien en día de reposo, ya lo había hecho. En el Evangelio de Juan lo vemos así más cronológico. Y lo que llama la atención es que me llama la atención que los fariseos estaban en el lugar donde Jesús andaba. O sea, ellos estaban siguiendo de alguna manera a Jesús. O sea, partieron de la casa de Pedro, probablemente lo vinieron siguiendo todo el trayecto al mar de Galilea, luego todo el trayecto saliendo del mar de Galilea. O sea, ellos los estaban observando de cerca, ¿no? Y esto me llama la atención y me habla mucho el Señor, porque podemos estar muy cerca de Jesús en cuanto a posición física, o estar muy cerca del Señor en cuanto a que voy a la iglesia, en cuanto a que tengo una Biblia, en cuanto a que incluso puedo orar, puedo leer la Biblia. Siempre me llama la atención que los religiosos hacían esas cosas. O sea, ellos leían la Biblia, ellos oraban. Entonces, y ahora están siguiendo de alguna manera a Jesús. Pero el tema es, ¿dónde está el corazón de ellos? Y ese es el tema más importante. O sea, el tema no es que esté cerca de Jesús, debo estar en Jesús, que es muy diferente. Estar en Jesús es muy distinto a estar cerca de Jesús. Porque podemos estar muy cerca, o sea, escuchamos sus enseñanzas. ¿Cuánta gente estuvo al lado de él, compartiendo, ¿no? Pero solo sus discípulos experimentaron realmente el amor de Jesús. Ellos cedieron ante el llamado de Jesús, decidieron seguirlo, y ellos experimentaron cosas maravillosas de Jesús que otros no pudieron experimentar pese a estar súper al lado. ¿Entienden? Juan dice, cuando le vimos, dice, vimos su gloria, es gloria como del unigénito Hijo, lo que vieron nuestros ojos, dice Juan,
lo que palparon y tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Juan mismo dice que era el regalón, un poquito así. Él dijo que era el regalón de Jesús. O sea, no porque los demás no lo fueran. El hombro y el pecho de Jesús siempre estuvo para cualquier discípulo que quisiera acostarse a su lado. Pero Juan eligió estar ahí. Y todos nosotros somos los hijos regalones del Señor. Solo que está ahí y tenemos que recostarnos nomás sobre Él. Pero estos hombres, estos religiosos que están tan cerca, que lo están siguiendo y todo, a ellos no les interesa Jesús. A ellos no les interesan sus enseñanzas. Ellos están buscando una forma, un motivo por cual acusar a Jesús. Entonces, para decir, ve, ahí está, Jesús hizo esto. Y esto es importante que tú revises tu motivación por la cual sigues a Jesús. ¿Cuál es tu motivación personal por la cual sigues a Jesús? ¿Cuál? Había gente que lo seguía porque una vez multiplicó el pan. Entonces, imagínate tener un hombre o una persona que te dé el pan todos los días, o sea, que pueda alimentarte de esa manera. Mucha gente se fue por ese lado, se fue por, como decimos en buen chileno, por los panes y por los peces, es decir, por los milagros, por las cosas que el Señor hacía. Pero el Señor mismo se encargó de dividir a sus seguidores, o sea, entre las multitudes y entre sus seguidores. Jesús anda en busca de discípulos, de seguidores. Y estos religiosos solo tenían motivaciones erradas. Seguían a Jesús, caminaban y lo buscaban, pero ¿cuál era su objetivo? ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación para venir aquí hoy día? ¿Cuál es tu motivación para orar? ¿Cuál es tu motivación al abrir la Escritura y al ver la palabra del Señor? ¿Hacerte más teólogo o ser transformado por el Espíritu Santo? Ahora, el hecho que nosotros vemos aquí, se nos describe que está pasando Jesús por los sembrados y sus discípulos con él. Sacamos por conclusión eso. Obviamente, sus discípulos están recogiendo espigas. Se topan con un sembrado, ¿no? de trigo, ¿no? Y entonces, ellos están viajando. Están caminando, ¿ok? Entonces, pasan por un sembrado de trigo. ¿Qué pasa cuando nosotros viajamos? Aunque viajemos, hoy tenemos toda la tecnología. O sea, ahí tenemos el avión, el tren, qué sé yo, el auto, el bus. Pero aunque viajemos cerca, es típico que un viaje da hambre. O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me subo a un bus y me da hambre. Es como que, ¿por qué? O sea, aunque uno come en la casa, te subes a un bus, sabes que vas a viajar y te da hambre. ¿O soy yo nomás? ¿No? Eso pasa normalmente. Y estos discípulos con Jesús están viajando, pero sus viajes serán de a pie, ¿no? Entonces, ellos van pasando por un sembrado y ellos tienen hambre. Entonces se encuentran con el sembrado, empiezan a refregarlo el trigo y se lo empiezan a comer. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué hacen esto? O sea, el sembrado es ajeno, ¿no? Pero si vamos a Deuteronomio, si vas por un momento ahí, en el capítulo 23, en el versículos 24 y 25, Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia, el último del Pentateuco, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 23. Versículo 24 y 25, ¿ya? Esos vamos a leer. Está también en pantalla por si alguien lo quiere leer desde ahí. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, dice el sembrado, ¿no?
podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es interesante porque el contexto de esta escritura de Deuteronomio es en el contexto del viajero con hambre. Entonces Dios no quiere que nadie muera de hambre. Si hay alguien preocupado de nuestras necesidades, y esto tienes que entenderlo, es Dios. Y entonces Él estableció dentro de la ley que sí era posible sacar uvas de un sembrado o trigo de un sembrado cuando pasares de viaje, de camino, pero no hacer negocio de lo que sacas, sino comerlo para ti solito, ¿no? Para tu hambre. No echarte para el bolsillo, no. Ahí acá dice claramente que en el fondo era dar un refrigerio al viajero, ¿no? Y también estaba establecido eso para el pobre, para el que no tenía que comer y todo, entonces podía hacer eso, con tal de que no hiciera negocio y vendiera, porque eso ya se transformaba en un robo, ¿no? Así que la idea del Señor y de Dios, si tú vas a la ley, ¿sabes qué? Vas a descubrir que Dios es misericordioso. Que Dios es misericordioso. Y que los discípulos que venían viajando cansados, con hambre, ¿y qué hacen los líderes religiosos? ¡Oh! Mira lo que están haciendo. Están trabajando en día de reposo. Los líderes religiosos. ¿Y sabes qué triste eso? Porque ¿qué haría un líder de verdad ante discípulos de Jesús? Ante hermanos que están viajando y que tienen hambre. Darle de comer, darle refrigerio. O sea, cuando vienen nuestros hermanos y nos vienen a ver, ¿no? Pasan de repente acá. Aquí uno obviamente es hermano, tome. O sea, aquí tiene comida y esto y lo otro, ¿no? Nuestros hermanos vienen ahí de Cancún y se van como con 5 kilos más, pero es interesante eso. Pero, o sea, un siervo de Dios, un discípulo de Jesús, es lógico, o sea, pobrecitos, o sea, vienen viajando, están cansados, tienen hambre, o sea, vamos, o sea, vengan, coman, ¿no? Pero estos líderes religiosos, nada, o sea, lo les preocupaba que el día de reposo estaban trabajando. Entonces, habían perdido por completo la visión de lo que se trataba la ley de Dios. Habían perdido totalmente lo que significaba ser un hijo de Dios. El día de reposo para estos religiosos era un asunto que se transformó en algo completamente alejado de la idea original, de la mencionada en la Escritura. Y sabes que todas las cosas del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que observarlas a la luz de Jesús. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, muchas cosas se nos explican correctamente. Pero estos religiosos se dedicaron, fíjense ustedes, a escribir un libro que contenía qué cosas podías hacer y qué cosas no podías hacer un día de reposo, qué se consideraba trabajo o no trabajo. Y entonces redactaron una especie de constitución, ¿no? Que es trabajar en día de reposo. Y hacer estas cosas que están haciendo los discípulos probablemente estaba en la lista que ellos tenían. No era algo que estaba mencionado en la Escritura. Ahora, me encanta ver a Jesús aquí porque Jesús defiende a sus discípulos. O sea, nuestro Señor nos defiende de los ataques religiosos y los ataques del enemigo y nos defiende de todos los ataques que puedan venir a nuestra vida. Siempre cuando estudiamos Romanos me quedó mucho en el corazón eso de quién acusará a los escogidos de Dios. Dice, Dios es el que justifica. O sea, ¿quién los puede acusar? Nadie. Nosotros como discípulos de Jesús ya nadie nos puede acusar. El acusete es otro, ¿no? El acusete carecuete es Satanás. Satanás es un acusete carecuete, que está todo el tiempo tratando de acusarnos. Y obviamente estos religiosos lo que están haciendo es acusar, es apuntar con el dedo. Y me encanta saber que Jesús está defendiendo a sus discípulos. Esos pequeñitos discípulos, ¿cuántos llevan con él?
¿Cuántos llevan? Poquito. ¿Y sabes qué? Nosotros como los que somos más viejos en esto, que seguimos al Señor por más años, tenemos una responsabilidad con los más nuevitos. No desanimarlos. No dejarles pasar, sí, obviamente, cuando hay pecado y todo, y uno con el amor del Señor puede ir y tratar eso, ¿no? Pero nunca olvidemos quiénes fuimos nosotros. Y tenemos que hacerlo en amor y en humildad. Tenemos que tratar bien a la gente de Dios, a la gente de Jesús. Ahora, me encanta que Jesús nos defienda a sus discípulos de estos ataques religiosos, que son sin fundamentos y solamente llevados por tradiciones. O sea, ellos tenían tradiciones, ellos eran más importantes las tradiciones que la palabra de Dios misma. Y cuidado con eso, porque las tradiciones de los hombres restringen la obra de Dios en tu vida. Tus tradiciones personales, tus tradiciones religiosas van a impedir la obra del Señor y del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que poner ojo con ese tema. Nosotros traemos un trasfondo religioso normalmente, o sea, somos latinoamericanos, los latinoamericanos tenemos distintos trasfondos religiosos. En el caso de nosotros somos temuquenses. En Temuco también hay un trasfondo religioso bien heavy, porque a veces incluso este tema religioso dentro del movimiento evangélico hay tradiciones también que son peligrosas. Que uno dice siempre del otro lado, pero no, pues dentro del mundo evangélico también pueden haber tradiciones que son peligrosas y que restringen la obra de Dios en el corazón y restringen lo que Dios quiere hacer en tu vida si tú continúas con tus tradiciones religiosas. Tienes que dejar tus tradiciones religiosas de lado si realmente quieres que el Señor trabaje en tu vida. Ahora, ¿cómo el Señor defiende a sus discípulos? Bueno, verso 3 los lleva a la palabra. En el verso 3, respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y también a los que estaban con él? Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Dónde lo lleva Jesús? A la Biblia. Esto le arde a los religiosos, porque ellos se veían a sí mismos como los más sabios de la Biblia. ¿No? O sea, ellos decían: nosotros conocemos la ley. Nosotros conocemos la ley. ¿Cuántos teólogos hay hoy en día en esa misma posición? Yo soy un teólogo. Y Jesús, me encanta, dice: ¿nunca han leído esto? O sea, es como está sarcástico, ¿no? ¿De verdad no han leído esto? ¿Ustedes que leen siempre? Pues Jesús les da un cachetazo con esto, el orgullo de estos religiosos. Es como que ellos se consideraban los lectores, intérpretes de la ley, tan sabios y más cerca de Dios, y no como los demás y todo lo demás. ¿Será que ellos no leían la Biblia? Sí, claro que la leían. Los religiosos dedicaban su vida a leer la Biblia. O sea, eso dedicaban su vida, ¿no? Leían la ley, dedicaban su vida a eso. Pero es otro tema que es bien interesante, que puedes leer la Biblia, pero aún así perder completamente de su significado. Perderte totalmente de lo que la Biblia realmente es. La Biblia es un libro donde Dios quiere hablarte. Siempre debemos leerla con ese corazón. A ver, Dios, ¿qué me quieres hablar? Con los chicos del discipulado y todos los que han tomado un discipulado, se acordarán que cuando en nuestras lecturas diarias, siempre el énfasis es que Dios me habló a mí. No que puedo predicar, no que puedo hablarle al otro, ¿no? Sino que siempre, Señor, que me habló a mí, de manera personal. Pero los religiosos leían la Biblia, dedicaban su vida a ellos, pero se perdieron completamente de su significado. ¿Sabes? Porque simplemente la leían sin Dios. La leían sin Dios. Para ellos era simplemente un libro de normas y no un libro donde Dios quiere hablarte.
Y la palabra de Dios está sobre las tradiciones. Nosotros nunca debemos superponer las tradiciones a la palabra de Dios. Nunca. Y Jesús entonces le dice, vayan a leer. 1 Samuel 21, 1 al 6. Ese es el pasaje que el Señor usa para explicar la historia allí de lo que pasó. David fue un rey rechazado en ese contexto de 1 Samuel capítulo 21, versos 1 al 6, el que cita a Jesús. Lo puedes anotar ese pasaje y lo puedes leer más tarde, pero lo que pasó allí es que David venía arrancando de Saúl. O sea, David era como un rey rechazado. Y entró en el templo y se alimentó porque tenía hambre. Y en este acontecimiento acá con Jesús, Jesús también es un rey rechazado por los religiosos. Y ahora se está metiendo a comer con sus discípulos las espigas que estaban en el camino. Para enseñarles, Jesús usó la palabra para enseñarles a los religiosos que la necesidad del hombre está por sobre cualquier ritual. La necesidad del hombre está sobre cualquier rito. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es más, en Mateo capítulo 12, que nos trata el mismo relato, hay un poquito más de luz respecto a este pasaje. Hay otro antecedente que es importante lo que Jesús dice. Vamos un momento. Mateo capítulo 12, versos 5 al 7. Mateo capítulo 12, versos 5 al 7. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo trata el mismo tema, pero aporta otra frase más que el Señor Jesucristo dijo allí. O sea, acá también pone de ejemplo a los sacerdotes. ¿Cuál es el día que trabajaba? O sea, los sacerdotes hacían los sacrificios todos los días. ¿Cuál es el día que más trabaja un pastor? El día domingo, cuando hay reunión, normalmente, ¿no? En el sentido de hacer cosas. ¿Cuál es el día que más trabajaba un sacerdote? Obviamente el día sábado tenía que trabajar. Pero la Escritura eso no lo contaba como un trabajo, ¿no? Porque él estaba haciendo y sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué es más importante? Un día de reposo. Servir al Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Los discípulos de Jesús necesitaban alimentación. Y ya. Ellos no están transgrediendo ninguna ley de Dios. Dios nunca quiso que el hombre fuera un esclavo de una lista de cosas por hacer. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios nunca quiso que el hombre fuera un esclavo de una lista de cosas por hacer. Dios quiere que el hombre llegue a experimentar la misericordia, el amor con que Dios nos ama y quiere poner su espíritu en nosotros para que llevemos fruto, y nos ha dado su palabra para esa finalidad. Los religiosos no tenían ojos de misericordia porque simplemente no conocían a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, no tiene misericordia, no tiene amor por los enemigos, no tiene amor por nada ni nadie. Y por eso los religiosos no tenían al Señor en sus vidas. Ellos no tenían el Espíritu Santo. No tenían al Señor en sus vidas. Siendo los encargados de llevar al pueblo a una relación con Dios, no tenían el Espíritu Santo en sus corazones. No tenían misericordia, no manifestaban esa misericordia simplemente porque no conocían al Señor. Leían las Escrituras, pero sin entendimiento, porque para tener un entendimiento de las Escrituras tienes que conectarte con el autor de ellas.
Eso es muy importante que lo sepas. Para tener un conocimiento de las Escrituras debes estar conectado con el autor de las Escrituras. ¿Quién es el autor? Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vas a Jesús, el Señor Jesucristo te pone su Espíritu Santo dentro y el Espíritu Santo te va a abrir los ojos espirituales para leer este libro. Y te va a hablar. Pero los religiosos estaban leyendo con sus ojos humanos y no con los ojos espirituales. ¿Con qué ojos estás leyendo la Biblia? Hay cristianos que se la pasan debatiendo, ¿no? ¿Has visto eso? Puro debate nomás. Que si la salvación se pierde, que no se pierde, que sí. Hay sitios incluso donde debaten y así muy agresivamente, entonces tú dices, ¿para qué estás leyendo la Escritura? ¿Cuál es el objetivo? Dios no quiere hacernos teólogos, sí, Dios quiere hacernos más parecidos a Jesús por medio de las Escrituras. Los religiosos tenían estudios bíblicos sin Dios. Cuidado con eso. Sí, un estudio bíblico sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo. La segunda respuesta que Jesús les da es: ¿quién es el más importante en el día de reposo? Volviendo a nuestro pasaje de Lucas 6, el verso 5. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto es muy importante, muy interesante. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Quiere decir que Jesús es lo más importante. O sea, Jesús es el reposo final y completo para el hombre. Eso es lo que está diciéndonos Jesús acá. La Escritura nos dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. O sea que todas las leyes y todo, si tú vas a Levítico y ves todas esas leyes, nosotros hace unos años atrás estudiamos Levítico, te vas a dar cuenta que todas esas cosas están relacionadas a Jesús. También tenemos el relato de Éxodo, que nosotros también lo acabamos de estudiar hace un tiempito. Allí vimos quién era la roca que daba agua al pueblo. ¿Quién era la roca? Cristo. ¿Quién era el maná? Jesús. ¿Quién era la nube? Jesús. ¿Quién era el fuego que los guiaba de noche? Jesús. Habían sombras, ¿no? Y es interesante con eso porque cuando tú ves una sombra, tú ves como que te haces una idea de lo que puede ser, ¿no? Por ejemplo, ves la sombra de, no sé, de una persona y puedes distinguir que es de una persona, pero no necesariamente saber quién es. Es como, no puedes darte cuenta hasta que realmente ves a la persona de la sombra. Y claro, Jesús aparece ahora en el Nuevo Testamento, aparece ahora y Él está mostrándose tal cual es. En el Antiguo Testamento parecía como una sombra. Y el día de reposo apuntaba hacia eso. ¿Qué era un día de reposo? ¿Cuál era la idea original del día de reposo? Tomarse un descanso, descansar, disfrutar con la familia, dedicarlo al Señor. ¿Y qué es Jesús? Descanso, disfrutar del Señor, disfrutar de una relación con Él. En Jesús se cumple el día de reposo ideal, perfecto. Jesús es el reposo para nuestro corazón, para nuestra alma, para tu vida. Por eso en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17, anótalo si quieres, yo lo voy a leer. Colosenses 2, 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a fiestas o días de fiestas, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, Jesús suple el reposo, Él está sobre el día de reposo, y porque Él vino a darnos reposo de verdad. El reposo de verdad. Es rico descansar. Es rico descansar. Me imagino a los judíos trabajando esas 6 jornadas y llegando al 7º día, llegando al Sabbat, y mañana descanso, qué rico. Jesús vino para darnos un descanso mayor al físico. Jesús en Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer Él? ¿Lo va a hacer? Descansar. Tú vienes a Jesús cargado y Jesús no te pone un saco de papas encima, más encima. No. Jesús te saca tu carga, te quita el peso y te da reposo. Si tú estás cargado, no sé a qué Jesús está siguiendo. Jesús dijo que Él nos había de dar descanso. Y dijo que su yugo era, ¿cómo es? Fácil. ¿Cuándo se pone difícil el yugo? Cuando los 2 animales que están en el yugo quieren ir cada uno por su lado. Ahí sí que es difícil tirar al otro, ¿no? Un buey que ir, bueno, somos de casa, conocemos lo que es un yugo y la yunta de bueyes. O sea, un buey quiere ir para allá, el otro buey quiere ir para el otro lado y ya se pone difícil la cosa. Pero cuando yo acepto el yugo de Jesús, me pongo a su lado, si Jesús va para allá, yo voy a ir para allá. El yugo no es difícil, no es pesado, es fácil porque toda la carga la lleva Jesús. Pero si yo no quiero ir para donde va Jesús y voy para mi propio lado, entonces su carga se va a transformar en pesada. Porque yo estoy tratando de, con mi voluntad, llevar el peso de mi vida y no la he puesto en los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús nos vino a dar reposo, nos vino a dar descanso. En Él hay descanso. Noches enteras sin dormir y todo. Yo recuerdo que cuando vine al Señor, la primera noche dormí pero espectacular. Yo me acuerdo que hace muchos años que no dormía tan bien. Bueno, no dormía en realidad. Pero recuerdo que una de las primeras cosas que noté, que empecé a dormir. Y ahora no hay nadie que me despierte, pregúntenle a mi señora. El reposo era un día donde descansabas, donde podías disfrutar. Pero Jesús hoy es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Ya no tienes que esperar el 7º día ni el Sabbat para descansar. Porque Jesús está ahí. Puedes tener descanso de lunes a domingo, sin problemas. Porque Él es nuestro reposo. Porque Él es el Señor del día Sabbat. Y contrariamente, ningún sistema religioso te va a traer reposo. Ninguno. Solo te va a traer frustración. Porque no puedes cumplir con los estándares que te exige. Ahora, no contento con eso, mire lo que pasa desde los versos 6 al 11. Allí vemos que Jesús ahora sana en día de reposo. O sea, y ahora, dice el verso 6 de Lucas 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, aquí
ya la cosa se coloca más hostil para Jesús de parte de los religiosos. Jesús ahora entra en la sinagoga donde estaba enseñando. Recordemos que él siempre hizo eso, siempre fue a las sinagogas, él nunca dejó de ir, a pesar de que allí había gente hipócrita y los líderes eran hipócritas. Jesús se fue y se congregó. Eso es algo importante, ¿no? Conversaba con un chico ayer y me hablaba de las iglesias y que no se congregaba y todo. La verdad es que no hay ninguna iglesia donde no haya alguna dificultad. O sea, es algo que va a pasar siempre. Pero Jesús nos enseña a congregarnos, independientemente de cómo esté la onda en la iglesia. Lo importante es que se enseñe la palabra. Pero si se enseña la palabra, ok. O sea, tienes que congregarte. O sea, el Señor también lo hizo. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacerlo? Pero lo hizo en estos lugares que estaba como liderados por hipócritas, a quien el mismo Jesús identificó como hipócritas, los fariseos y los líderes religiosos. Ahora, acá ya hay una palabra más dura relacionada con los escribas y los fariseos. Dice que ya ahora le acechaban los fariseos y los escribas. O sea, ya estaban ahí. Estaban esperando que Jesús cayera en una trampita para poder pillarlo. Es interesante como los religiosos siguen siendo igual, ¿no? A ver, ¿cuándo cae el hermano acá? Es como que esperan que alguien caiga. Y nosotros miramos a nuestros hermanos que caen con tristeza y con amor, y queremos que se vuelvan a parar, que el Señor los vuelva a parar. Pero el religioso no le importaba eso. Entonces Jesús entra en esta sinagoga y él va a la sinagoga a pesar de la hostilidad y de las personas que allí estaban. Y los religiosos cada vez siguen más de cerca a Jesús. Es como paradójico. Es tan cerca y tan lejos a la vez. Tan cerca siguiendo a Jesús, siguiéndole sus pasos, porque ellos estaban ahí. Pero a la vez tan requete lejos de Jesús. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tan cerca estamos de Jesús realmente? Ahora, estos religiosos están observando a Jesús y hay allí una situación que puede prestarse para algo que beneficie a los fariseos. Personalmente creo que ellos llevaron a este hombre de la mano seca ahí. Creo que lo llevaron a propósito. A ver, ¿qué va a hacer Jesús? Pero ¿sabes qué me encanta? Que hasta los religiosos reconocen que cuando hay necesidad en una persona, Jesús le va a sanar. O sea, hasta los religiosos reconocen, a ver, ¿qué va a hacer? Llevémosle a un enfermo, a ver qué va a hacer. Obviamente lo va a sanar. O sea, qué rico saber eso. Qué rico saber que cuando vamos a Jesús, Él va a hacer una obra en cada uno de nosotros. El que no va a desechar a ninguna persona, sea lunes, sábado, domingo o miércoles. Qué rico es eso, qué rico es ver que Jesús tiene esa fama de que le da a la gente lo que ellos necesitan. La gente necesitada recibe y Jesús sin problemas va a sanar a un hombre que ahora tiene la mano seca. O sea, los religiosos saben que lo va a hacer. Y eso me encanta. Los religiosos saben que Jesús ama al pecador. Y me encanta que Jesús ame al pecador. Me encanta. Me encanta ver que Jesús come con los pecadores. Me encanta que Jesús está con ellos. Me encanta que Él haya venido a los enfermos. Ahora, Jesús conoce el corazón de los religiosos y conoce sus pensamientos, y por eso allí nosotros vemos que dice el verso 8, Él conocía sus pensamientos.
me da risa, me daba un poco de risa cuando estudiaba esto porque decía, wow, o sea, si pudiéramos poner nuestros pensamientos en esta pantalla, todo lo que pensamos hoy, ayer y toda esta semana, ok, adelante, ahí están mis pensamientos. Nosotros cómo estaríamos, ¿no? Delante de todos aquí. Probablemente nos taparíamos la cara y saldríamos avergonzados de muchos pensamientos que tenemos. Y pensaba que sí, Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús nos conoce y conoce nuestros pensamientos. A Él no lo vamos a poder engañar. Pero lo más grandioso de esto es que Jesús haya querido relacionarse conmigo y contigo, sabiendo qué voy a pensar, sabiendo que mis pensamientos no son tal vez los mejores a veces. Jesús conoce el pensamiento de los religiosos, ¿no? Y sabe que están detrás de algo con motivaciones malas. ¿Cuáles son las motivaciones? El Señor las conoce. También tus motivaciones, el Señor las conoce. Nosotros vamos a estar parados delante del Señor Jesucristo y dice la Escritura que va a ser probada nuestra obra, la obra de cada uno, va a ser probada por el fuego, ¿no? Si finalmente es solo hojita, se va a quemar. O si es oro, bueno, va a salir. Pero Él es el que sabe las intenciones, y discierne las intenciones de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. A Él no lo vamos a poder engañar. Entonces ahora Jesús, como conoce sus pensamientos, le hace una pregunta, dos preguntas bien cototas en realidad. Bien cototas. Le dice, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Otra vez, ¿salvar la vida o quitarla? Jesús nuevamente nos lleva al centro del asunto. Nos lleva al centro del asunto. Y es interesante lo que Jesús les está respondiendo acá. ¿Sabes qué? Jesús y la palabra del Señor nos dice que no es lo importante y lo más importante de la ley es la misericordia, el amor del Señor. La justicia, la misericordia y el amor del Señor son lo más importantes de la ley. Bajo ese prisma, bajo esos lentes hay que leer la ley. Y Jesús aquí nuevamente lleva a los fariseos al centro del asunto. Dios desea dar reposo al hombre. Dios desea que el hombre descanse. Dios está para hacer que las personas que tienen una necesidad, Dios quiere ser alguien que supla esa necesidad. Y había un hombre enfermo con la mano seca y Jesús, a propósito, y lo sana delante de todos. ¿Sabes qué? Y aquí hay otro punto importante. Y Warren Wiersbe, un gran comentarista, dijo lo siguiente de este hecho. Dijo, cuando las tradiciones llegan a ser más importantes que las personas, hay que examinar las tradiciones y cambiarlas. Recuerdo la historia de cuando estaban viniendo los hippies a la iglesia, esto hace muchos años, y entonces a algunos líderes no les gustaba que vinieran porque venían descalzos y ensuciaban la alfombra de la iglesia. Entonces el pastor que estaba a cargo de esa congregación dijo, si el problema es la alfombra, sacamos la alfombra, no hay problema. Hay tradiciones que van ahí, no podemos poner las tradiciones por sobre las personas. Una iglesia debe ser un lugar donde el pecador entre y venga Jesús. Pero estas personas no entraban, como bien Jesús lo describía, ni dejaban entrar. Lo que no cambiamos, evidentemente, es la palabra de Dios. A ella no la cambiamos. No se cambia la palabra de Dios.
Pero las tradiciones, cuando quieren reemplazar a la palabra de Dios, sí hay que prestar ojo con eso, ¿no? Entonces, luego dice el verso 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Vemos aquí la fe del hombre que recibió esta sanidad. Jesús le dice, extiende tu mano. Él no la podía extender. Tenía la mano seca, la tenía pegada. No la podía extender. Pero fue exactamente lo mismo que le dijo al paralítico. El paralítico no se podía mover. Pero le dijo, levántate y anda. El paralítico obedeció. Su fe lo llevó a la acción. Y acá lo mismo, le dice al hombre, ¿eh? Extiende tu mano. Oye, pues si no puedo extender mi mano, Señor. Extiende tu mano. Y él no quedó ahí pensando, no, él dijo, ok. Y fue sano. ¿No? Qué importante es que crea en la palabra del Señor, que crea su palabra, que ponga mi fe en ella, y eso va a traer una enorme consecuencia a mi vida. O sea, voy a vivir en gozo la comunión con el Señor. Cuando realmente me someto a la palabra de Jesucristo, van a suceder cosas en mi vida. Cuando tú te sometas a su palabra, van a suceder cosas en tu vida. Aquí, este hombre sano, o sea, cambió su vida para siempre. O sea, un hombre que no podía hacer nada con esa mano, hoy iba a poder hacer muchas cosas con esa mano. Entonces, ahora, nuevamente vemos lo distorsionado y lo lejos de Dios que estaban estos religiosos. Cuando un hermano, cuando una persona viene al Señor, y el Señor hace una obra en ella, ¿cómo nos ponemos los demás? O sea, nos alegra, nos emociona y nos alegra que el Señor haga una obra en una persona. Nos encanta. ¿Cómo se opusieron los religiosos? Versículo 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer. O sea, nada más lejos de Dios que estos hombres. Lo que debió ser un gozo para ellos, les era un tropiezo, ¿no? Jesús dice, la palabra dice que ellos tropezaron con Jesús. Y eso les costó que Jesús los dejara ahí, se fuera de ahí y trabajara con los gentiles. Es increíble. Los religiosos aquí se están cada vez más furiosos. ¿Sabes que el Evangelio de Mateo, igual en este mismo relato, nos dice que derechamente ellos ya empezaron a tramar y a planificar su muerte? O sea, desde este momento ya dijeron, no, este hay que matarlo. No puede seguir viviendo. Porque amenazaba el sistema religioso. Amenazaba sus posiciones. Ahora, ¿el hombre de la mano seca pidió ser sano? No. Sin pedir sanidad experimentó la gracia de Dios por medio de él. Es increíble. Alguien me pregunta, ¿quería ser salvo? No. Yo no andaba buscando a Dios. Probablemente ninguno de nosotros lo haya andado buscando, ¿no? Pero experimentamos la gracia del Señor. Experimentamos su toque, sin merecerlo, sin andarlo buscando, sin pedirlo. El Señor vino a nuestra vida. ¿Sabes, hermano? El Señor te anda buscando. Él busca personas comunes y corrientes. Él quiere usar personas normales, como nosotros. Él llamó a personas normales, comunes y corrientes, con defectos y todo. Vamos a ver la próxima semana, podríamos llamar el selecto grupo de discípulos que
Jesús escogió y que no tenían nada de extraordinario. Nada, pero nada. Al contrario. Pero que Dios usó a ellos para cambiar el mundo entero. El hecho es que nosotros hoy día estemos aquí, reuniéndonos y oyendo de Jesús, es fruto de esos 12 hombres que llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido y de ahí a través de todas las épocas. Así que nunca olvidemos eso. Jesús usa personas comunes y corrientes. Y estos líderes religiosos, el Señor no los está usando y ellos están así como en un campo antagónico. Y que nosotros no seamos como estos religiosos, ¿no? Que podamos seguir a Jesús. Ahora, vamos a orar.